Buen día a todos nuestros amigos de Casa de México. Quiero darle la bienvenida nuevamente a nuestras conversaciones, en marco de nuestro programa México Enlaza, que como ustedes bien saben es una plataforma para reunir a todo el sector empresarial entre México y España. Somos una plataforma que, como bien saben, estamos muy interesados en que nos adopten para generar negocios comerciales y de inversión. Y el día de hoy vamos a tener a unos invitados muy especiales, sobre todo por la especialidad que tienen y sobre todo una firma que a nivel mundial pues tiene gran nombre y grandes operaciones. Les mando también un muy cordial saludo de parte de nuestra directora general, Jimena Caraza, y sobre todo agradecer al COMSE, que nos ha ayudado también en esta convocatoria, y a toda esta unión de empresarios, a las Secretarías de Desarrollo Económico de los diferentes estados de la República Mexicana, a nuestros amigos exportadores y a todas esas cámaras que se unieron, porque creo que esto es lo que nos hace fuertes. Esa unión que tenemos entre todos para seguir haciendo negocios y sobre todo para generar desde Casa de México pues más operaciones y sobre todo estos acuerdos comerciales que creo que al día de hoy son muy importantes. Quiero dar la bienvenida a nuestros dos buenos amigos, a Pedro Canaval, que es socio de la firma en México, y a Fabio del Bosco, que está aquí en España, en Barcelona, y que, bueno, al final estas firmas siempre van a ser muy fuertes, sobre todo si tenemos ambas caras y en ambos países para cualquier operación. Nuevamente, bienvenidos, que disfruten esta charla. Queremos que sea una charla también muy interactiva, que nos puedan preguntar, que puedan hacer esa serie de consultas que van a estar muy relacionadas a esta charla y sobre todo en la modernización del Tratado de Libre Comercio, del tratado entre México y España, qué nos va a arrojar, qué nos va a dar y en dónde estamos. Así que no quiero quitar más tiempo, darles la bienvenida nuevamente y bienvenido Pedro, bienvenido Fabio, les cedo la palabra. Gracias, Eduardo. Pues primero que nada, buenos días en México, buenas tardes en España. Quiero agradecer en nombre de Baker Tilly, de mi socio Fabio del Bosco y de un servidor Pedro Canaval, la invitación y la iniciativa de Casa de México en España. Eduardo, verdaderamente es un trabajo fenomenal el que hacen ustedes allá en Madrid con la Casa de México en España. Agradece por favor a la directora general, Jimena Caraza, el que nos haya considerado en esta iniciativa que funciona tan bien como es el programa México Enlaza, y que pues más México para el mundo, por supuesto, es el objetivo, y más México para Europa, más México para España. Nosotros en Baker Tilly, como bien lo has comentado, somos una firma multinacional, tenemos más de 140 oficinas alrededor del mundo, somos más de 35,000 colaboradores en diferentes continentes. Mi socio Fabio desde allá, desde España, yo acá desde México. Y dicho esto, también agradecerte a ti, por supuesto, el que seas nuestro anfitrión el día de hoy, en esa casa tan bella que mantienen ustedes funcional, y que invitamos a todos los que andan por ahí que la visiten. Yo tengo la suerte de haber estado por ahí en la Casa de México en España, en la calle Alberto Aguilera, y verdaderamente es un centro para pasar el día. Puedes tener un encuentro cultural, puedes ver exhibiciones de arte mexicano, artesanía, pintura, escultura, y hasta comer comer allá abajo en el sótano, un excelente restaurante mexicano que si procede, hazle la publicidad tú un poco más adelante, pero me parece que es para ir a gastar un día entero ahí en la Casa de México en España y pasarla bien. Y bueno, pues en sincronía con esta hermandad que existe entre los pueblos de México y España, yo quiero presumirles que hoy me encuentro transmitiendo desde el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz, que es la principal puerta de México hacia Europa, es el principal puerto mercante
en el Golfo de México, junto con Tampico y Altamira. Además, hay una gran tradición española en este puerto, como algunos saben, y si no lo saben, se los comparto. Por aquí fue donde llegó las primeras expediciones españolas al continente de manera formal, aunque estuvieron costeando allá por los años 1518, 1519. Es el 22 de abril de 1519 cuando aquí se funda el primer ayuntamiento de la América continental por, evidentemente, los expedicionarios españoles. También es aquí donde se encuentra la primera iglesia católica del continente americano. Hay una gran comunidad española aquí en Veracruz. Además, también fue el último reducto del ejército español después de la independencia de México, que se retiró en 1825 en algo que quizá algunos hayan escuchado, que es la fortaleza de San Juan de Ulúa. La fortaleza de San Juan de Ulúa se constituyó, se denominó así, porque Juan de Grijalva, cuando llega a esta zona, ve a algunos nativos y le llamaban a este islote Culúa, y entonces él lo compone con el San Juan y le pone San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa sirvió como, insisto, una fortaleza del ejército español que se retiró, fue el último territorio que se desocupó en 1825 y que sirvió pues de cárcel, sirvió de cuartel, sirvió hasta de Palacio Nacional en 1915 con Venustiano Carranza. Ahí también llegó el ejército norteamericano en 1847, el ejército francés en 1838. Benito Juárez estuvo ahí encarcelado en alguna época. Y todo esto son vestigios de la hermandad entre los pueblos de España y México. Veracruz se llama así porque era la villa rica de la Veracruz, de la verdadera cruz, que así se le denominó cuando se constituyó este primer ayuntamiento por los expedicionarios españoles. Así es que esta breve historia me parecía prudente comentárselas porque es parte de la hermandad, sobre todo entre puertos mexicanos, que como Valencia, como Barcelona, hacen un flujo de comercio muy importante todos los días entre los dos países y entre los dos continentes. Entonces, el motivo de nuestra plática y cuando mi socio Fabio y yo estuvimos planeándola y viendo qué es lo que puede resultar interesante para pues, nuestros clientes, potenciales clientes o público en general, decidimos que era mejor tener una especie de conversatorio y cafecito muy, muy relajado, no llenarlos de láminas. En esta época pandémica creo que lo que más requerimos todos es ver humanos, no ver láminas, no ver slides, no ver un PowerPoint. Tenemos una pequeña presentación de 8, 9 láminas que en un momento más les voy a proyectar. Pero la idea era mucho más interacción entre mi socio Fabio y yo, con Eduardo, que va a estar por ahí también participando, y dar una radiografía de qué impacto tiene la modernización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, sobre todo ahora que se está poniendo en operación el bloque norteamericano, porque pareciera que está México, Estados Unidos y Canadá volcados exclusivamente a fortalecer y a privilegiar el comercio entre los tres países y entre el bloque norteamericano con el mundo, y sin que esto deje de ser cierto, también lo es que hay que diversificar el comercio tanto de la Unión Europea como de México, ya por una crisis económica mundial que se venía gestando desde el año pasado y que vino a agudizarse con la pandemia en este 2020 y que implica que volteamos a ver otras opciones. Voy a pasar la presentación para que veamos de manera directa cuáles pueden ser algunos temas a considerar en esta modernización que poca gente sabe. Y bueno, aquí en la primera slide, después de la portada,
Ahí, aquí les había puesto, creo que debía haber puesto esta cuando les estaba yo comentando de San Juan de Ulúa, que es la que está a su mano izquierda, esa pequeña torre de la fortaleza. Al extremo derecho ven el puerto de Veracruz y su actividad de marina mercante, y alguno que otro edificio por ahí más moderno y algunos con el claro corte europeo de la época, sobre todo del siglo XVIII y XIX, aquí en Veracruz, que se dio la modernización del puerto. Entonces, bien, hablando del tratado, pocos saben que nuestro tratado existe desde hace 20 años ya. En 2000 fue cuando inició su vigencia, y de esa época para acá, el comercio entre la Unión Europea y México se ha triplicado. Y en el caso de España, junto con Alemania, dentro del concierto de naciones europeas, son nuestros principales socios comerciales. Platicaba yo con mi socio Fabio que el comercio binacional México-España ronda los 10,000 millones de euros al año, y cada vez tiene un crecimiento promedio entre 15 y 20%, comparando año contra año. Crecemos 15 o 20% en promedio el comercio entre ambos países. Pero bueno, en 2019, hablando de todo el tratado, de toda la relación Europa-México, estamos hablando de 66,000 millones de euros durante el 2019, que es el año que tenemos como corte. Y con esto nos podemos dar una dimensión de que sí hay un comercio intenso entre ambas partes, ¿no? Por otro lado, poca gente lo sabe. La Unión Europea es el mayor inversor en México, con más del 40% de la inversión total extranjera, más o superando a Estados Unidos en esta materia. Y esto pareciera que no es así, porque también, como les decía, pareciera que todo se trata del TEMEC, ahora Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y no, es también un dato que consideramos importante compartirles. Y por último, el tercer socio comercial de México en el mundo, pues es la Unión Europea, en concordancia a estas cifras que yo les comentaba. Los mercados son muy importantes. Europa es un mercado de 450 millones de habitantes, de los cuales el 10% es español. México es un mercado de 130 millones, que junto con Estados Unidos y Canadá nos hacemos un mercado similar, de más o menos 500 millones de habitantes. Y las economías mexicanas y españolas son muy similares en sus números. Estamos hablando de que en promedio, o más bien en números redondos, las economías son de 1 o 1.2 billones de euros al año, hablando de su Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, siendo pues, economías compatibles, economías de más o menos el mismo tamaño, con este flujo de inversión tan importante, que vale la pena destacar que los inversionistas españoles participan en México en el sector energético, en el sector financiero, en el sector telecomunicaciones, en el sector aeroespacial, en infraestructura, y bueno, pues también son uno de nuestros principales usuarios en materia turística, medio ambiente, tecnología, el automotriz, en fin. Entonces hay una gran simbiosis entre ambos mercados. Por otro lado, esta modernización del tratado tiene 4 años prácticamente de haberse iniciado las renegociaciones para ponerlo a la vanguardia. No es un nuevo tratado, como lo hemos comentado, es una modernización del tratado. Y bueno, pues tiene, como ya comentamos, como finalidad diversificar las relaciones y potencializar algunas relaciones que no se van a poder consolidar o fluir a través del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos y Canadá, sí a través del comercio en México y la Unión Europea. Y obviamente esto obedece a pues cambios que ha habido, y platicaba yo con mi socio Fabio también al respecto, con los comportamientos de consumo. La crisis ya había marcado ciertas pautas, pero la crisis económica, y ahora con la crisis de COVID-19, pues se potencializa
y desafortunadamente las crisis como estas son las que hacen que haya más desarrollo tecnológico acelerado porque se vuelve urgente, por ejemplo, el uso de plataformas tecnológicas e informáticas para adquirir bienes y servicios, ¿no? Entonces, viene bien esta modernización para incluir cuestiones como la transformación tecnológica, la transformación del comercio a través del comercio electrónico que les decía yo, ajustándolo a los nuevos patrones de conducta. Entonces, el Tratado de Libre Comercio tiene ciertas características que ya estuve comentando. Había algunos temas que se estuvieron negociando hasta el último momento. Decía yo que se empezó a renegociar desde junio de 2016 y incluye nuevas disciplinas de última generación que son de importancia para ambos mercados, español y mexicano. Energía, por supuesto, materias primas, que es un tema que nosotros somos proveedores importantes. México es proveedor importante hacia Europa y hacia España en materias primas. Desarrollo sostenible, un capítulo para pequeñas y medianas empresas que constantemente, y seguramente ahí en Casa de México, en España, hay y siempre la duda de soy un pequeño importador, un pequeño exportador, un pequeño productor y siento que esa pequeñez, entre comillas, me impide tener acceso a otro mercado, tener acceso a exportar mis productos y no es así. Vamos a platicar un poco más respecto a esto más adelante. Las buenas prácticas regulatorias, por supuesto, que esto siempre tiene que ir evolucionando, y los clausulados en materia de transparencia y anticorrupción que ahora son tan necesarios en las relaciones comerciales y en las cadenas logísticas y las cadenas de proveeduría seguras. Conforme más clientes y proveedores se vuelven cadenas seguras, mejor se vuelve la logística y de mejor calidad se vuelve la operación de comercio exterior. Obviamente las aduanas tienen un papel muy importante aquí y los gobiernos para los diferentes programas de fomento también tienen que dar o poner de su parte para que esto suceda. ¿Qué falta en el Telecuem para echarlo en vigencia por completo? Bueno, pues ya nada más las traducciones en los idiomas de la Unión Europea y algunas se tendrán que someter, en algunos casos se somete a los cuerpos legislativos de algunos países y sobre todo del Parlamento Europeo. Aquí creo que vamos a tener que hablar de la ventaja que hoy representa para España el Brexit, habiendo sido una de las puertas de ingreso de los productos mexicanos y latinoamericanos el Reino Unido, y cerrada esa posibilidad, o quizá no cerrada, sino en vías de renegociarse, porque se tendrá que tener algún tratado de libre comercio ya nada más bilateral con el Reino Unido, pues se potencializa nuestra puerta de entrada a Europa, España, no solo por la fortaleza que ya comenté de las cifras del comercio, sino porque hay una identificación cultural y vaya hasta el mismo idioma, ¿no? Entonces, el hacer negocios aquí es más fácil, es mucho más sincrónico, porque la cultura y el idioma lo ayudan. ¿Qué aspectos importantes debemos de destacar de esta renegociación o modernización del Tratado México con la Unión Europea? Bueno, por supuesto, las reglas de origen. En algunos sectores se tiene que ajustar que las cadenas de producción tengan estas reglas de origen claras para que se vuelvan competitivas. He comentado, y es necesario siempre, de la mano de la modernización del tratado con la Unión Europea, hablar del tratado norteamericano, porque los mercados, en general, el mercado asiático, europeo, norteamericano, sudamericano, tienden a conformarse ya como bloques, como mercados en bloque. Nosotros, el Tratado de Libre Comercio que tuvimos con Estados Unidos y Canadá durante 26 años, de 1994 al año 2020, tenía como prioridad el facilitar el comercio entre los tres países. Y 26 años después se logró de manera
satisfactoria, cada quien potencializó sus capacidades. México se volvió un país de mucha manufactura y maquila. Su mano de obra calificada y barata lo posicionó como un país maquilador, y muchas plantas vinieron a invertir aquí, y eso sigue siendo. Sin embargo, ahora los mercados están tendiendo no a cerrarse, pero sí a actuar no como tratados entre los países para facilitar el comercio, sino hacer el bloque que ya comentaba yo, para atender el bloque norteamericano, una relación comercial con el bloque asiático, con el bloque europeo, y es ahí donde tenemos que entender esta transformación para poder ser asertivos en el momento de asesorar nosotros como firma a nuestros clientes y las empresas, pero al interior de las empresas, el hacer las transformaciones necesarias. Un tema que también ha sido muy importante son las denominaciones de origen, ¿no? Los mecanismos de protección a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, es algo que cada día en el mundo ha sido mayor tema. El que se copien cosas, el que se roben marcas, el que se roben imagen, diseño, es algo que ya todas las industrias y todos los países están cuidando cada día con mayor intensidad. Sabemos, y no es un secreto, que países asiáticos tienen mucho de esta práctica, que en donde se desarrolla la tecnología, en donde se desarrollan las ideas, afecta a los autores de dicha innovación o dichas nuevas tecnologías. Entonces se identifica la necesidad de proteger. Compras de gobierno, bueno, pues también el tener esta extensión de la cobertura a los niveles subfederales, en el caso de España, pues las provincias, los otros estados y municipios, y es una oportunidad que nosotros identificamos en México para ser proveedores de estas contrataciones o compras de gobierno. Por otro lado, ¿qué es lo que ganamos? Para hacerlo ya muy concreto y muy resumido. Bueno, ganamos en términos generales tres cosas: un tratado más amplio, un tratado más fuerte y un tratado más moderno, en base a todo lo que yo comentaba. Y bueno, pues esta iniciativa de Casa de México en España, que tengo entendido y es así, que México Enlace está teniendo una serie de webinars y conversatorios específicos. De hecho, la semana pasada hubo uno que creo que es muy afortunado que se haya iniciado con él, porque es el sector, o puede ser el sector clave, el agroindustrial, en donde estuvo Miguel Ángel Narváez, un especialista muy fuerte en la materia. Y bueno, nosotros como país productor y proveedor de insumos y de materia o de bienes primarios, pues por supuesto estamos listos para tomar pues nuestros clásicos, ¿no? Yo hace rato me estaba tomando un café veracruzano, que es de lo mejor aquí en México, pero hay el mango, la vainilla, nuestras artesanías. Creo que hace rato que vimos a Eduardo, observamos por ahí un tejido chiapaneco espectacular. Yo por acá me puse a mi mano derecha una jarocha, que es un traje típico mexicano, uno de los trajes típicos mexicanos, de la jarocha. Entonces, todo esto, por supuesto, es una de las ideas que traíamos o tenemos para proponer como nuevas oportunidades para las pymes, sobre todo, y quizá un poco más adelante platique yo un poco de cómo es o cómo debe de ser más fácil. Pero tengo entendido que por ahí hay alguna pregunta. Eduardo, te regreso el micrófono. Así es. Qué interesante, Pedro, todo lo que comentas, y sobre todo con estos cambios que ha habido en Europa, y que creo que es una cuestión global. Va a seguir habiendo una serie de cambios, que por cierto agradecemos las preguntas de algunos de nuestros amigos que se han metido al conversatorio, que las pasaremos al final. Pero a mí sí me gustaría, sobre todo por lo que acabas de comentar, cómo podrían establecer o iniciar una corporación en España estas empresas, es decir, cómo la podrían generar o empezar a operar. Fíjate que esta es una de las principales
preguntas que siempre nos hacen y que seguramente hay en Casa de México, en España también, Eduardo, de tengo la intención, y esto es cada día más recurrente por razones no solo comerciales, sino de otro índole, que pueden ser hasta geopolíticas, en donde empresarios mexicanos o productores o pequeñas empresas mexicanas dicen, oye, ok, me interesa el mercado español, tengo productos que creo que pueden ser un éxito allá, frutos secos, el mezcal, el mismo tequila, que por cierto hay una colección de tequilas impresionante ahí en la Casa de México en España, ¿eh? Así es. Ahí va otro comercial, deberías ir a verla. Creo que son como casi 1000 botellas, ¿no, Lalo? Así es un récord Guinness que tenemos, que también es de otro colaborador que tenemos en Casa de México, es el Consejo Regulador del Tequila. Trabajamos, como ven, siempre con estos organismos que nos ayudan a proteger, sobre todo, denominaciones de origen tan importantes como es una de las más representativas, aunque tenemos otras más, ¿no? Y como bien dice, sí, justo esta pregunta la hacíamos porque es una de las dudas que siempre surge a los empresarios de cómo inicio, ¿no? ¿Cómo inicio toda esta operación? A mí me gustaría que nos dieras el comentario de parte de Becker Tiller, aunque voy a volver a hacer un comercial. Casa de México, también somos una plataforma para poder ayudar a ese aterrizaje de las empresas, ¿no? Contactándolos y conectándolos con empresas o socios o amigos como ustedes. Claro, no, y qué bueno que así lo hagan, Eduardo, porque esta necesidad de entender y de quizá quitar la traba de que no puedo, soy muy pequeño, soy una pyme, no me alcanza, o mi producto no sé que pueda tener éxito. Y la respuesta te voy a decir cuál es. A mí cuando me piden, oye, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que constituirme? Quiero invertir a lo mejor no solo en exportar productos, sino quizá tengo la intención de invertir en el sistema financiero español o en lo inmobiliario, cosas de ese tipo. ¿Sabes qué contesto? Háblele a Fabio. Entonces, Fabio, te abro el micrófono. Muy bien. Sí, muy bien, gracias. Gracias, Pedro. Y realmente, primero decir, agradecer tu introducción. Además, una pequeña masterclass donde has sabido sintetizar muchos puntos que también yo me había ido apuntando de nuestras conversaciones más macro, y realmente me lo dejas un poco difícil entrar en esta parte, ¿no? Claramente en España, a ver, somos, ya lo has dicho tú, somos un país en la Unión Europea con un vínculo histórico, cultural, muy fuerte con todo Latinoamérica, y diría especialmente con México, ¿no? Y muchos de los que nos están oyendo aquí creo que ya conocen a España, pueden tener ya muchas informaciones. Y yo lo que os diría es un país fácil, o sea, fácil ya desde un punto de vista de idioma, y es un país donde hay muy pocas barreras de entrada, ¿no? Para cualquier tipo de negocio que se quiera implantar aquí. Obviamente las dos maneras de implantarse en España, como en cualquier otro país, son las clásicas. O sea, o se puede constituir una sociedad, o sea, tener una presencia aquí, o incluido, también lo veremos más allá en mi parte de la presentación, también aprovechar oportunidades que puedan haber en estos momentos, que es un momento muy delicado, obviamente un momento de mucha incertidumbre, esto no solo en España, sino en todo el mundo, pero que sí que, como todos momentos de crisis y todos momentos de problemas, hay que también ver las oportunidades que estas crisis conllevan con ellas, ¿no? Entonces, realmente las dos opciones son siempre estas. O sea, constituirse aquí es un país que está acostumbrado a la inversión extranjera. Lo que decía antes de los bloqueos o de las trabas que puedan haber a la inversión extranjera, hay muy pocas o casi nulas. Es un país donde se puede ser
socio único, socio o administrador de una empresa española sin ser obligatoriamente residente y sin tener socios o otros administradores residentes, con lo cual cualquier tipo de negocio que luego se pueda establecer o cualquier tipo de operación que se pueda establecer aquí en España también se puede hacer, obviamente con las debidas cautelas, se puede tranquilamente gestionar desde remoto, ¿no? Además, los vínculos que tú mencionabas antes, históricos entre los dos países, lo sabemos muy bien. O sea, cuántas veces nos hemos visto tú y yo, o tú y algunos de nuestros socios con mis socios aquí en España. O sea, es un destino, sea por cuestiones personales o cuestiones profesionales, bastante común, ¿no? Entre todos los mexicanos. Yo, entonces, diría un poco más para enfocar la situación actual y las oportunidades que mencionabas antes aquí en España, ¿no? Ya lo he dicho, es un mercado dinámico por ser sur de Europa, que sabéis muy bien todos. Diferencias obviamente las hay entre el norte de Europa y el sur de Europa, pero realmente en todos los sectores estamos también viendo hoy mismo que a pesar de la situación COVID, se están activando muchos mandatos de compras, y un poco en todos los sectores. Hay una componente demográfica corporativa que veremos más allá. También cómo se puede volver esto en una oportunidad donde es un mercado prácticamente dominado por la pyme, por lo cual es un mercado donde el 98% de las empresas son pymes, y donde, según las últimas estadísticas, un tercio de todos los empresarios, más de un tercio de todos los empresarios, ha alcanzado la edad de la jubilación. O sea, o la ha alcanzado o está a punto de alcanzarla. O sea, hay un cambio generacional bastante fuerte que se está produciendo aquí en España, ¿no? En esto también hay un alto grado de diversificación de muchas empresas. O sea, muchas pymes y muchos grupos de pymes tienden a tener una cierta diversificación. O sea, hay bastantes holdings que durante estos años han podido en años de crecimiento, años de bonanza, sobre todo después de la crisis de 2008, han podido diversificar sus actividades bajo prácticamente la misma propiedad, ¿no? Luego, Mario, y yo el otro día le escuché a Eduardo decir, hablando del componente demográfico y la diversificación de los grupos empresariales, Eduardo dice bien que tenemos el mismo idioma, pero quizá no el mismo lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje de negocios pues, es diferente, ¿no? Entonces, esto que comentas, de entender la diversificación y evidentemente tener claridad del componente demográfico, pues es clave, porque estos cambios de patrón de consumo que hablamos hace un momento y que tú y yo hemos estado comentando, pues tiene que ver con el tema demográfico. A lo mejor la población de los más altos deciles de edad, pues le va a costar más trabajo transitar hacia al comercio electrónico, ¿no? Por ejemplo, el uso de apps y todo, a los mayores pues les cuesta más trabajo, pero pues no van a poder dejar de consumir. Ahora que estamos en pandemia, pues el solicitar a domicilio la comida y cosas así, pues se ha vuelto lo del día, ¿no? Y las aplicaciones que te proveen de ese servicio, pues quizá hasta los mayores tuvieron que capacitarse de alguna manera con los hijos o los nietos para poder utilizarlo. Entonces, estos son datos de análisis puntual que hay que considerar para tener claridad del mercado en el que estás participando. Sí, y que esto, mira, lo que comentas, que es muy acertado, también un poco el tema demográfico se puede vincular al último comentario que hago en esta slide en cuanto a la reindustrialización. O sea, es un tema que se está comentando mucho. Bueno, comentando, de momento todavía no se ven frutos,
pero sí que hay un debate abierto sobre el tema de la reindustrialización, no solo en España, sino creo en el conjunto de Europa, que como sabemos también como España tiene un problema demográfico, claramente, frente a Latinoamérica y frente a China y a los países emergentes, ¿no? Entonces, claro, aquí una reindustrialización necesita realmente de un cambio de mentalidad, ¿no? Que un cambio de mentalidad, es verdad que la cuestión anagráfica no puede aplicar a todos, pero sí que es mucho más común que puedas encontrar una cierta tendencia a ponerte de nuevo en discusión y hacer algunos cambios con edades no prejubilación, ¿no? Entonces, claro, se está un poco debatiendo el futuro de Europa y el futuro de España, pasando realmente de un sistema actual donde estamos acostumbrados a un tipo de negocios y un tipo de empresas muy tradicional y muy individualizado, a digamos, a una modernidad que conlleva un modelo más colaborativo, ¿no? Digamos hasta casi un modelo colectivo. Entonces, en este sentido, obviamente es donde también pueden haber muchas oportunidades, ¿no? También lo que comentaste sobre el sector del agrofood, claramente, o sea, aquí en España siempre ha sido un sector muy importante, ha sido un sector que no ha resentido mucho al contrario, de la crisis COVID, y es un sector que realmente creo que también en la óptica del Tratado de Libre Comercio puede seguir y seguramente puede ser un sector clave entre los dos países. Entonces, claro, todo esto nos lleva a temas de oportunidades, ¿no? Y obviamente aquí hablamos de España, pero podríamos hablar de muchos otros países si no fuera por el tema del agrofood, que, repito, en España está muy bien atado, ¿no? Temas de telecomunicaciones, temas de IT, servicios digitales, todo esto que también con la pandemia han tenido una explosión, aún más de lo que hemos ido viendo en los últimos 5 o 10 años, que también fue un crecimiento bastante dramático. Y obviamente, claro, todo el sector farma y obviamente, por ende, todo el sector salud, que es el que ofrece, digamos, más fuerzas y que tienen el outlook para los próximos 12 meses, el outlook mejor, ¿no? A partir de ahí, obviamente, tenemos también unos sectores estables que a pesar de la crisis también siempre han sido en auge en España y que siguen siéndolo, que son sectores de retail y sectores de construcción. En ese sentido, estoy hablando de sectores donde no tanto en cuestión de fuerza o de peso, porque obviamente aquí tendríamos también turismo y todos los demás, sector hotelero, etcétera, sino estoy hablando concretamente de sectores donde hay muchas oportunidades a nivel de M&A, a nivel de fusiones y de adquisiciones. Donde hay movimiento es donde lo estamos viendo en estas semanas y donde pensamos que justamente durante este año habrá más movimiento. Volvemos a lo de la demográfica justamente por esta cuestión. O sea, no es solo una cuestión de consumos, sino es una cuestión también de que empresarios ya con una cierta edad y con unas perspectivas a 2, 5 años, obviamente con esta cuestión de incertidumbre y con la crisis del COVID, afrontar una crisis de este tipo con 40 años no es lo mismo que afrontarla con 65, ¿no? Entonces aquí sí que una oportunidad más que se ve claramente y que, repito, que estamos ya tocando con mano en muchos mandatos o posibles operaciones que tenemos aquí en España, es una componente muy importante. O sea, hay mucho empresario que quiere ya dar el paso ahora de vender prácticamente. Sumado también al hecho de la diversificación que comentaba antes, un poco la vuelta a concentrarse en el core business, ¿no? Para quien quiera seguir y que tenga la fuerza de seguir,
lo que comentábamos antes de sectores y de empresas, de grupos de empresas muy diversificados o incluso empresas que ya, aprovechando del crecimiento de los últimos años, habían empezado a diversificar el productos, producción y también servicios en algunos casos. Claro, esta incertidumbre hace que obviamente todos nos estemos un poco adaptando a economías de guerras, ¿no? Y la economía de guerra quiere, una vez más, decir, me concentro en lo que es mi core business y todo lo que es non-core me libero por dos razones, porque puede ser un peso para lo que pueda hacer yo en mi core y sobre todo también a veces es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? De sobrevivir y con lo cual todo lo que yo pueda vender que es no core, de una manera o de otra me puede ayudar también en financiar el crecimiento de mi negocio base, ¿no? Que dices la palabra economía de guerra, yo no la quise usar así, pero tienes toda la razón. Yo hace rato decía de que las crisis empujan los desarrollos tecnológicos de forma acelerada, ¿no? Desafortunadamente, decía yo también la palabra desafortunadamente, crisis o guerras son las que empujan el desarrollo tecnológico, ¿no? Y a raíz de la tecnología no sé, voy a poner un ejemplo, que se imprimió para mejorar un tanque, es de donde se toman la tecnología para impulsar una mejor máquina de menor contaminación más adelante o un mejor vehículo para uso civil. Pero pues las tecnologías en las guerras pues, exigen aceleradamente la transformación. Creo que es algo que en este momento, afortunadamente no estamos hablando de guerra, o bueno, guerra viral, guerra contra el COVID, es lo que está empujando, que estoy de acuerdo con que el core, pues el que tú tengas lo mantienes y lo conservas y lo empujas, pero también la parte de innovar, seguramente, pues vaya, estamos todos transmitiendo desde home office, ¿no? Eso ya fue innovación o ya fue transformación, si lo quieres llamar de esa manera. Por ahí creo que apareció Lalo. Así es, y es que hay un término que creo que ahora se está utilizando muchísimo, que es todos los empresarios se tienen que volver emprendedores y reinventarse, porque creo que el que se queda estático, el que solamente tiene un sector o que de alguna forma estaba de manera cómoda con esta guerra, como bien dices, aunque no sea, pero bueno, sí tenemos un cambio de forma inmediata del cual no estábamos muchos preparados, pues hay que hacer todos estos cambios, ¿no? Ahora las decisiones también se tienen que tomar de manera inmediata para poder incursionar en estos mercados que creo que son muy atractivos, con toda la información que también dio Fabio, que también da respuesta, y ahora comentaremos sobre algunas preguntas que nos están haciendo ya y que empiezan a surgir muchas dudas por varios de los espectadores y sobre todo quienes nos acompañan, pero tiene mucha razón. Yo creo que reinventarse y sobre todo hacer un cambio en este momento utilizando la tecnología es sin lugar a duda algo básico y necesario. Bueno, a ver, a mí me sabe mal haber introducido el término guerra y es un término muy negativo, pero es verdad también que o sea, tenemos todos que concentrarnos en los mensajes positivos y un cierto optimismo, ¿no? Porque si no, no seríamos emprendedores. O sea, sin optimismo no hay emprendeduría prácticamente, con lo cual siempre hay que tener un ojo a lo que puede ir bien. Es verdad, pero también que tenemos que asumir que estamos en México, en España y en el resto del mundo, estamos pasando una crisis sin precedentes realmente, donde hay una incertidumbre. Lo bueno, repito, concentrándonos en lo bueno, hay todo este tipo de posibilidades que nos pueden ayudar a reinventarnos como emprendedores. Y en todo caso, es verdad también, y aquí con un comentario de Pedro, tampoco es verdad que sea guerra toda la parte comercial, pero es verdad también que estamos viviendo también, aparte del COVID, que ahora nos llena la boca, estamos viviendo también un periodo de
enfrentamientos, digamos, enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y China. Estamos viendo cómo Europa está perdiendo mucho peso a nivel geopolítico frente al resto de los países. Estamos viendo también cómo potencialmente Estados Unidos está pasando el mismo periodo de crisis. Y yo aquí es un comentario más hacia México que para España, que yo creo que aquí miro a México y miramos a México con mucho cariño y con mucha ilusión, porque creemos que realmente estáis en una posición de mucha ventaja. O sea, estáis en una posición envidiable, porque estáis justamente en una situación geográfica donde podéis aprovechar de todas las colaboraciones de un bloque geográfico súper importante. Y ahora con este nuevo tratado estáis realmente también abriendo una opción B o una segunda alternativa hacia Europa, que yo creo que realmente es envidiable. Además, introduzco también muy brevemente el tema del Brexit, que también yo creo que es algo que nos puede venir bien, y a México en particular desde dos perspectivas, porque muy probablemente con el Brexit todo lo que se firmará seguramente primero será entre UK y entre Estados Unidos. Y así muy probablemente podréis aprovechar de este tipo de tratado también desde México, y todo lo que se pierde desde Europa también lo podréis compensar con este nuevo tratado con la Unión Europea. Con lo cual realmente yo lo que veo, lo veo positivo. O sea, después de hablar de guerra, entremos también en lo positivo, ¿no? En fin. A mí me gustaría empezar un poco, sobre todo cómo está relacionado con lo que están comentando, agradecer a Joel Alcaraz, quien nos hace una pregunta. Derivado de los diversos cambios que se han dado en el entorno mundial y en lo particular lo que se genera tras la realidad del post-COVID-19, en el comercio exterior, ¿existe la posibilidad que el Telecuem sufra revisiones, cambios o negociaciones como lo hizo el Telecam en su momento, el Temec ahora? ¿Qué opinan con relación a esto? Pedro, te dejo. Sí, gracias, Fabio. Claro que sí, todo tratado tiene que estar en revisión, si no permanente, sí periódica. Ahora acá tenemos, y lo voy a tener que decir tal cual, tenemos la ventaja en el Telecue de no tener a Mr. Trump, ¿no? Que cualquier momento se le ocurre cambiar algo, cualquier momento se le ocurre meter una controversia, un arbitraje, un arancel, como ya lo hizo en 2018 con el acero y el aluminio, argumentando razones de seguridad nacional. A mí me preocupó en aquel tiempo, en 2018, que cuando nos puso el arancel al acero aluminio a México y a Canadá, en donde nos dijo que por razones de seguridad nacional tenía que meter el arancel, ¿no? Y bueno, los mexicanos de alguna manera estamos acostumbrados a esos desplantes de Estados Unidos. Sin embargo, me preocupó mucho pensar en que si yo fuera canadiense, ¿qué sentiría si Estados Unidos me hubiera dicho que yo soy peligroso para la seguridad nacional de Estados Unidos, siendo que hay soldados canadienses que combaten en las guerras de Estados Unidos, ¿no? Pero ahí, entonces esto lo pongo como ejemplo un poco de ese factor. Afortunadamente en este tratado no lo tenemos. El Telecán, que dejó de existir, no tenía una cláusula sunrise, que le llaman, de que se tenía que estar renegociando a cada rato, era de vigencia permanente. Ahora sí, ahora tiene pues, una vigencia de 15 años y que te puede revisar eventualmente, y tiene un mecanismo de solución de controversias mucho más pulido. Cuando tú afinas tanto un mecanismo de solución de controversias, pues quiere decir porque lo vas a usar, ¿no? Y por ahí el representante comercial de Estados Unidos ya desde el 1 de julio estuvo avisando que iba a meter algunos casos para análisis de este mecanismo de solución de controversias. Entonces, bueno, eso siempre estará en ese bloque norteamericano y acá no. Entonces acá podemos tener la tranquilidad de que las reglas serán más permanentes, por llamarlo así, en el Telecuen, y eso pues no deja de ser una ventaja porque da certidumbre en la inversión.
Esta última lámina, ¿ya la agotaste, socio? La de oportunidades de fiscalidad. Perdón, que estaba en silencio. No, bueno, aquí muy brevemente, porque además creo que esto es justo una pincelada, o sea que era solo comentar que también a margen de todas las opciones y todas las oportunidades que hay actualmente en el mercado a nivel de adquisiciones y de toda la parte de finanzas corporativas, también hay bastante oportunidades fiscales en el sentido que en 2017 se renegoció, se modificó el convenio de doble imposición entre México y España y como consecuencia prácticamente se establecieron unas reglas incluso más beneficiosas de la que había anteriormente. O sea, en algunos casos, y no voy a entrar en detalle, pero para dividendos, intereses y royalties, estamos hablando de todo lo que se puede repatriar a México que tributa o aplica retenciones menores de la que tributan, incluso de la mitad menores de la que se tributan comúnmente en el impuesto de la renta de no residentes en España, con lo cual es realmente la confirmación de que hay un puente clarísimo y un interés claro de los dos gobiernos en estrechar cuanto más toda relación no solo comercial, sino también corporativa. Era simplemente esto, no quiero aburrirlos con temas fiscales. Bien, si les parece, sobre todo por el tiempo, vamos a empezar con algunas preguntas. Bueno, nos pregunta Sam Benítez si les podrían compartir algún contacto para colaborar con ustedes, es decir, con nosotros. Por supuesto, Sam, al final, ahora de justo esa presentación, vas a tener los correos electrónicos de Baker Tilly, y en el caso de Casa de México, nos pueden contactar en asuntoseconómicos@casademexico.es. Repito, asuntoseconómicos@casademexico.es, y estos son los datos a donde nos pueden hacer cualquiera de sus preguntas. Nos comenta también Leonora Guerrero, que nos ha hecho varias de estas, varias intervenciones y preguntas sobre cuáles son algunos de los productos o lista de productos en especiales que por el tema del COVID se estén generando o tengan una entrada, ¿no? No sé si tú quieras hablar algo, Pedro. Yo hablaré también un poco de la demanda que tenemos registrado nosotros desde España. Nada más para aclarar, Lalo, comentó de productos, ¿ella está en España o en México? Ella está en México. ¿Y productos de México hacia España? Exactamente. Bueno, pues evidentemente el webinar anterior de productos agroalimenticios es la punta de lanza, porque hay que quitar los productos petrolíferos, que sería como el mayor flujo de México a España, que eso pues no cuenta para el tema pymes, evidentemente. Entonces, los diferentes productos que yo comentaba, que son pues, los agroalimentarios y las artesanías, las denominaciones de origen, está existiendo un boom muy importante de mezcal hacia el mundo, el del tequila ni lo digo porque eso es obvio, pues hay sobre todo una gran intención, lo decía también hace rato, de llevar capitales para invertir en España, ¿no? Hay intenciones de poner tiendas de productos mexicanos en España, que las hay, pero como que se potencializó la intención, así como, no sé si lo pueden comentar a lo mejor ustedes, también se potencializó los productos españoles hacia México, ¿no? Sobre todo lo que son abarrotes, latería, vinos, cosas de este tipo, que son pues, de alto consumo acá en México. Yo le dejaría, a lo mejor que comentes un poco, Fabi. Sí. Bueno, a ver, aquí es la parte agro es la más, es claramente donde hay más posibilidades. Además, porque me consta también que todavía no es uno de los, o sea, el canal México-España no es uno de los más traficados, ¿no? En ese sentido, con lo cual aquí sí que creo que también con la bajada de los aranceles o la desaparición de los aranceles en algunos casos se pueden abrir
En ese sentido, todo lo que sean productos, como decíamos, agroalimentarios, hay también, y que creo que es un sector bastante importante también en México, hay también cuestiones de materiales de construcción, por ejemplo, y bueno, es un poco donde estamos. Bueno, a mí me gustaría también hacer un comentario y que lo hicimos en la pasada conversación que tuvimos con Miguel. Y un punto muy importante, la riqueza empieza hoy y empieza también en nuestros orígenes, en el campo y en el mar. Y yo creo que esto no lo debemos olvidar porque son estas cadenas de suministro que no se deben de perder, que fue algo de lo que sucedió también con el COVID y son oportunidades muy importantes para poder generarlos. Leonora también nos pregunta, por ejemplo, ¿y hay dinero por parte de las empresas españolas para importar estos productos con las caídas generales mundiales? A mí me gustaría nada más puntualizar que creo que el tema de alimentos, el tema de la canasta básica, el tema agroalimentario, siempre ha estado y ha venido y siguió funcionando. Es más, fueron los sectores, en el caso de España, que lo vivimos acá, seguramente en México será de la misma forma, los que estuvieron más sólidos y los que estuvieron generando mucho negocio. Sí hay que cumplir con toda esa normativa que nos requiere la Unión Europea, es decir, con todos estos etiquetados, con todos estos temas fitosanitarios que debemos de llevar a cabo para presentar. Y esa información nosotros desde Casa de México y seguramente también desde Baker se las pueden compartir, se las pueden dar con todos esos requisitos puntuales porque es información pues muy detallada y muy específica para cada producto que la empresa ofrezca. Otro tema muy importante es el que hagamos también un poco de análisis de mercado. Utilícenos a la Casa de México, al programa México Enlaza, que es la que tiene información estratégica de algunas plataformas que son privadas o institucionales y que nos dan números o que nos dan información, sobre todo antes de explorar estos mercados que son de grandes oportunidades. Y bueno, quiero seguir preguntándole a los panelistas. Nos pregunta Leonora Guerrero, ¿las aduanas de España qué protocolo cumplen para asegurar una buena práctica en el COVID y cuántos días se están empleando para un despacho? Vale, bueno, esto yo no soy un experto de aduanas, con lo cual, si Susana, ¿no? Me parece. Eleonora, perdón. Eleonora, si tomamos nota de tu dirección, te contactaremos en breve para decírtelo. Siento que no pueda contestarte ahora mismo. Yo creo que yo puedo aportar algo que es general, es mundial. La Organización Mundial de Aduanas es quien rige de manera, pues digamos, normativa a los afiliados de la misma. España forma parte, México también. Las líneas han sido prácticamente homogéneas en los países de, pues evidentemente, evitar las concentraciones humanas muy grandes, los tiempos de permanencia en las plataformas recortados, personal en guardia de manera rotativa, los certificados de origen que se tenían que tramitar de manera física, ahora se pueden hacer de manera electrónica, también en España, en México y en todas las de la red. O sea, hicieron homogéneos algunas medidas. Obviamente tiene que ver con el grado de intensidad de la pandemia de cada país, y yo creo que aquí estamos hablando de dos muy fuertes exponentes en el tema del COVID, México y España, que hemos tenido pues una alta incidencia de contagios y una gran cantidad de fallecimientos, y esos son más fuertes en países como nosotros. Y yo quiero retomar, Lalo, eso que comentaste de los cuidados y permisos que se deben de considerar para los productos, porque muchas de las ocasiones el tener la intención de importar o de exportar algo nos debe de llevar a investigar. Para eso, por supuesto, estamos nosotros para atenderlos, porque hay ciertos requisitos que tú bien decías, si son perecederos, si son cárnicos, si son frutas frescas,
hay permisos de sanidad, hay permisos de fitosanitarios, hay cupos en ciertas materias. Entonces, es muy específico y los regímenes aduaneros en México permiten una facilidad en el intercambio de las mercancías. Obviamente hay que conocer bien todas las características de qué es, a dónde va, de dónde viene, por dónde lo vamos a mandar y qué permisos y regulaciones e impuestos tiene que pagar. El 80% del comercio mundial se mueve a través del mar. Esto es importante comentarlo. Entonces, nuestros puertos, que ya los comenté, están en esa intensidad de tener el 80% de esa carga mundial del comercio. Entonces, obvio, aquí, como dices, Eduardo, el primer contacto que pudiera hacer Casa de México en España para guiar estas intenciones de crecimiento de los negocios y de los, sobre todo de los pymes, es muy importante que ustedes lo catalicen y lo administren para no cometer errores y que alguien se vaya a sentir decepcionado de su intención de expansión y de crecimiento de comercio por haber cometido un error o no haber considerado un permiso, un pago de impuestos o algo. Las mensajerías van a ser punta de lanza ahora con este cambio conductual que tenemos por la pandemia y muchos productos se van a estar comercializando a través de las mensajerías y de las ya comentadas plataformas tecnológicas, ¿no? Así es, y también queremos dar las gracias a Iracema Aguilar, quien es otra empresa que justamente es de seguros para transporte mexicana, que se está uniendo con una pregunta, ofreciendo sus servicios para poder apoyar. Por supuesto, Iracema, estaremos encantados siempre de seguir haciendo más grande todo este gran equipo que tenemos que juntarnos los profesionales en estos temas de comercio internacional. Y bueno, también Alberto Gómez Robles nos pregunta que, ¿qué tengo que hacer para colocar mis productos en España? Primero, Alberto, conocer qué producto, tu viabilidad, estudios. Por favor, escríbenos a asuntosecónomicos@casademexico.es. Te daremos y te mandaremos un documento muy general para empezar a llevar el ABC y todos los pasos que debes de cumplir como exportador a este mercado muy importante. Casi estamos culminando nuestro webinar y a mí me gustaría nada más cerrar con una pregunta que creo que es muy obvia, pero a mí me gustaría que me la respondieran. ¿Son fáciles las operaciones de comercio exterior entre México y España? Totalmente. Hay que tenerlo así, con las particularidades y salvaguardas que ya comenté, de permisos y pago de impuestos. Pero es fácil. Más fácil de lo que mucha gente se imagina. Pongo un ejemplo muy rápido. Hay gente que trae botellas de vinos y licores de Europa, españoles principalmente, lo mete a un régimen que no es un régimen de libre impuestos o mercado abierto, como le llaman, zona libre, no es así, pero el régimen permite meter esos bienes con una contratación previa, obviamente, con un cliente mexicano, lo metes a depósito, no pagas impuestos, y conforme vas teniendo las ventas, vas extrayendo de depósito fiscal la mercancía y entonces vas pagando los impuestos. Si no se vendió, pues lo regresas al origen y no tuviste que hacer el pago. Entonces, este tipo de cosas son las cuestiones técnicas que hay que conocer para ser muy, muy eficientes y tener una experiencia exitosa en una operación aduanera. Pero sí es fácil, Eduardo, y nos ponemos en línea con Casa de México en España para poder ayudar a quien lo necesite y activar una nueva red de comercio entre México y España a la luz de esta modernización del tratado. Claro que sí, encantados. Y por ahí última pregunta que nos hicieron, que repitiéramos el correo. El de Casa de México es asuntosecónomicos@casademexico.es. Y bueno, lo que quiero para finalizar esta agradable charla con Pedro y con Fabio es comentarles que Casa de México, aparte de tener esta plataforma para los temas empresariales y de relación económica, etcétera, también tenemos unos lugares maravillosos para poder promover los productos. Tenemos un programa que se llama Entre Sabores, a donde realizamos muchos talleres para que la gente pueda probar, degustar y cocinar, pues no nada más un mango o un limón que venga de México, sino también poder
probar y degustar un tequila en el marco de una exposición maravillosa con un taller que seguramente se la van a pasar los niños bien. Y bueno, esta visita que tú ya nos hiciste, Pedro, creo que puedes pues ser un testigo de lo bonito y digno que es representar a México desde este espacio. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo de Casa de México, Pedro, Fabio, su participación, agradecer a todos los organismos que estuvieron, a todas las empresas exportadoras y que quede la semillita sembrada ahí, que este es el inicio de muchas charlas que vamos a tener. Hay que empezar a buscar alternativas en estos mercados, no solamente quedarnos en esa parte cómoda que ya conocemos. Sabemos que de México a Estados Unidos, a Latinoamérica también estamos haciendo grandes proyectos comerciales. Este es un mercado de muchas oportunidades, nada más hay que tener una continuidad, hacer las cosas bien y sobre todo apoyarse de los profesionales, de profesionales como ustedes y les abrimos también las puertas desde Casa de México para cualquier consulta o tema que requieran para que nosotros también podamos enlazarlos y conectarlos con esa agencia, con ese despacho, con esa certificadora o con ese posible cliente que requieren para empezar a vender en España y por supuesto en la Unión Europea. Adelante, Fabio. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias a Jimena, gracias Eduardo, gracias Elías y gracias a la Casa de México en España. Y hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.